Saludos y sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy vamos a estar analizando la continuación del debate entre Roxana Kramer y Enric de Adictos a la Filosofía, al cual le hemos venido dando seguimiento y ahora aparece como león herido en Enric de Adictos a la Filosofía para defenderse de las acusaciones y argumentaciones de Roxana. Y aquí vamos a hacer un resumen rápido al punto de los temas medulares que menciona Enrique en su video respuesta. Y empieza diciendo que el materialismo sistémico, primero que nada, no es algo muy mencionado en la academia en que se desenvuelve. Y bueno, además menciona que el materialismo siempre es reductivo, uno en más medida que otro, evidentemente, pero todo materialismo intenta reducir las categorías ontológicas a una que sería la materialidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Enrique dice, siempre materialismo va a ser reductivo. Ahora, Roxana Kramer menciona que el materialismo sistémico no es un dualismo de propiedades, a lo que responde Enrique, y en esto coincido, sí lo es porque en el debate de la conciencia o de la mente y el cerebro, es donde se da el término dualismo de propiedades, que implicaría que eh, la mente, bueno, posee ciertas propiedades y el cerebro posee ciertas propiedades, o al menos las experiencias subjetivas poseen ciertas propiedades que no posee el sustrato material. Entonces, en ese sentido, Enrique argumenta, el materialismo sistémico puede ser un pluralismo, por supuesto que sí, pero en términos ontológicos generales en la arquitectura del mundo, pero en el tema de la mente-cerebro sería prácticamente una especie de dualismo de propiedades. Y luego acusa a Roxana de, ahorita vemos esto otra, de envenenar el pozo. Y justamente lo hace apelando y exponiendo ahí directamente videos de Roxana explicando falacias como la del envenenamiento del pozo. ¿Por qué dice que Roxana comete esta falacia? Bueno, al tratar de apegarse a la religiosidad de Enrique en el inicio del video, para luego hacer ver como que todos sus argumentos lo que intentan es demostrar un punto que ya él da por cierto. Ante esto, evidentemente, eh, Enrique responde lo que en parte yo había respondido la vez pasada, que él en su canal incluso tiene ejemplos de ateos que creen en el alma y cristianos que no, que sería raro que alguien que lo que quiere es que todos crean en el alma, como cree, no sé, póngale Platón, etcétera, ponga este tipo de videos que pueden llevar a las personas a pensar otra cosa. Y bueno, además de esto menciona, y esto bastante fuerte y trata de describir lo que Roxana intenta hacer con este proceso de envenenamiento del pozo como un tipo de psicoanálisis y lo tilda de falso, irrelevante y tramposo y tratar de introducir intenciones que el autor no ha manifestado o que en realidad no se siguen de lo que ha venido haciendo en el plano la discusión mente-cerebro. Además menciona que con el tema de Platón, que Roxana lo acusa de cierta manera de ser un poco, eh, expone un video de Platón, lo que es el alma para Platón, y no pone ejemplos en contra, no es crítico. Bueno, además de que él explica que en cada video sobre los autores trata de exponer fielmente la posición del autor y no es un video como necesariamente de crítica, comparte un trozo del video sobre el alma y Platón, donde justamente en el video él expone argumentos contrarios a la postura de Platón o la de Sócrates como tal en las conversaciones de Platón. Entonces, demostrando que incluso en estos videos sí plantea contraargumentos y que justo dentro del texto, de los textos de los diálogos platónicos, siempre hay argumentos y contraargumentos porque es parte de la forma en que escribe sus textos Platón. Eh, y bueno, utiliza algunos videos para demostrar esto. Creo que sí queda bastante claro que sí lo hizo. Eh, Luego menciona que el famosísimo cacho de carne, bueno, Enrique lo que va a decir es que Roxana acá
está tomándolo demasiado literal y que evidentemente cuando él dice un cacho de carne no se está refiriendo a un cacho de carne que usted va a ir a freír o que va a poner en una parrilla, ¿verdad? Sino que es una manera de decirlo. Incluso expone algunos fragmentos de video donde algunas personas usan la expresión y otras lo entienden claramente a la referencia en torno a la discusión de la mente y cerebro, ¿verdad? La acusa a Enrique de ser demasiado literal, ¿verdad? Con respecto a lo de la complejidad, Enrique explica que nunca dijo que de la complejidad siempre surge la conciencia, sino que evidentemente se necesita cierto sustrato material suficientemente complejo para que surja la conciencia, o al menos esto de ciertas perspectivas. Entonces, justamente para cerrar con broche de oro, menciona una cita de Gustavo Romero, una de las fuentes que expone Roxana Kramer, donde justamente dice algo similar a lo de la complejidad. Me parece que fundamenta bastante bien el tema este de la respuesta sobre la complejidad. Al respecto de las intuiciones, menciona que las intuiciones son el punto de partida de la investigación y que si bien es cierto, una intuición puede después ser demostrada como falsa, se deben tener buenas razones y argumentos para demostrar como falsa una intuición o algo que parece ser autoevidente. Entonces, en el caso de la experiencia subjetiva del mundo interno de las personas, eh, es el materialista el que tiene la carga de la prueba de demostrar cómo podemos reducir de forma identitaria las experiencias subjetivas con el sustrato físico o material, ¿verdad? Entonces acá menciona que es algo que no favorece mucho la posición de Roxana, ¿verdad? Luego habla de las virtudes teóricas de las teorías, porque Roxana dice prácticamente que el materialismo sistémico sí tiene bastantes virtudes teóricas, pero que otras posturas, imagino que dualismos, etcétera, no lo tienen. Bueno, aquí hay un ejemplo de algunas virtudes teóricas, como puede ser adecuación empírica, ser conservadores en cuanto a la postulación de entidades ontológicas, falseabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que va a decir Enrique a esta crítica es que hay que saber cuándo estamos hablando de ciencia o cuánta parte de una tesis es ciencia y cuánta es filosofía. En la ciencia parece estar bastante mejor establecido el tema de las virtudes teóricas, pero en filosofía a veces es difícil determinarlo, como la discusión que tiene Humer recientemente con el tema de la simplicidad en las teorías filosóficas. A veces una teoría puede postular menos entidades, pero ser más compleja a la hora de explicar algo y tener con ello menor poder explicativo. Entonces, es bastante complicado. Y además lo que va a decir Enrique es que los mismos hechos que puede explicar un materialismo sistémico, por ejemplo, lo puede explicar un dualismo. Entonces no necesariamente explica menos, ¿verdad? Esto sería con respecto a la virtud teórica de poder explicativo. Menciona también que el argumento de la evolución de Roxana Kramer, que menciona que la evolución demuestra que la conciencia surge del proceso evolutivo, solo explica por qué se mantuvieron ciertos rasgos a lo largo del tiempo que le beneficiaban al organismo, pero no explica el por qué surge la conciencia ni en qué momento se da exactamente y cómo esto puede ser posible, ¿verdad? Luego menciona el experimento de la inteligencia artificial que expone Kramer, donde la inteligencia artificial puede interpretar con base en los sustratos neuronales lo que la persona está um, imaginando, por decirlo de alguna manera, después de ser entrenada, evidentemente, con esa persona, ese sujeto. A esto responde Enrique, que contrario a lo que dice Roxana, que parece esto darle razón al materialismo sistémico, le da razón al, por ejemplo, dualismo de propiedades, porque entonces se ve que el sustrato, si bien es cierto, está correlacionado con una experiencia interna identitaria, la identidad de este no es idéntica a la identidad del sustrato y por eso se hace necesario intentar interpretar lo que lo que es el sustrato y lo que produciría en el sujeto si es que es causal la relación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Enrique menciona que esto estaría para él más cerca de un dualismo de propiedades. Luego menciona que Jordi Galeano, bueno, lo trae al canal, que es un doctor en neurociencias, para hacer unas preguntas sobre lo que dice Roxana Kramer. Al respecto, Galeano lo que va a decir es que no es como que haya una postura única a la que favorezcan todos los avances científicos y que si bien es cierto, conocemos mucho mejor
muchas correlaciones, sigue la brecha siendo complicada por justamente esas propiedades diferenciadas que posee la experiencia subjetiva y el sustrato físico, material, biológico, neuronal, etcétera, como se quiera mencionar. Al respecto de la negación de Roxana Kramer sobre el problema duro de la conciencia, bueno, responde Enrique que sería raro que incluso entonces los filósofos sigan analizando, intentando explicar algo de la conciencia si esto no es un problema verdadero, ¿verdad? Incluso menciona que si la conciencia no fuera un problema verdadero, un problema fuerte de el surgimiento fuerte de la emergencia fuerte de la conciencia, entonces no existirían los eliminativistas que intentan eliminar del todo el problema de la conciencia apelando a que eso es una ilusión, ¿verdad? Entonces, por ese lado, así es como responde Enrique. Menciona también que el tema de Thomas Nagel, de cómo sería ser un murciélago, no es muy bien abordado por Roxana en el sentido de que este documento de Thomas Nagel sí parece minar un poco el materialismo sistémico. ¿Y cómo? Porque, bueno, aunque usted pueda explicar sistémicamente con procesos materiales una correlación con una experiencia interna, eso no implica que la experiencia interna tenga propiedades materiales, ¿verdad? Entonces, puede tener propiedades distintas, además de que el argumento que usa Enrique, de hecho, se parece mucho a uno que yo expuse hace poco en una discusión, eh, dice que para que algo sea descripción de otra cosa, sucede lo siguiente. Una descripción X de Y no es descripción de Y si deja por fuera características de Y. O sea, a pesar de que el materialismo sistémico explica el sistema que, bueno, sustenta de cierta manera que el sujeto pueda tener esta experiencia, está dejando por fuera las características propias de la experiencia. Bueno, yo pondría aquí un ejemplo, bueno, mi característica en alguna situación de miedo, de sabores, de emociones, de tristeza, de alegría, de, de que el sabor de un helado, etcétera. Bueno, todas esas cosas parecen tener propiedades específicas que, aunque se explique por un sistema material, no son idénticas a su sustrato físico, ¿verdad? Entonces, por ese lado, lo explica así Enrique. Y para finalizar, justamente pone una cita de Gustavo Romero en uno de los libros que recomienda Roxana Kramer, donde Gustavo Romero explícitamente menciona varias cosas que la cita Enrique en su video y que para él lo llevan a una dicotomía, o el materialismo cae en un reduccionismo, una emergencia débil que caería en un reduccionismo, o cae en una emergencia fuerte que caería en una creación prácticamente ex nihilo de la conciencia, ¿verdad? Y para esto menciona las propias palabras de Gustavo Romero en el libro recomendado por Roxana Kramer. Al respecto, debo decir que la respuesta de Enrique me pareció muy metódica, muy cuidadosa y podría decir, me arriesgo a decir que en este punto la mayoría de puntos acá los ha ganado Enrique en cuanto a la argumentación, en cuanto a la fundamentación y a la clarificación de conceptos. Entonces, bueno, déjenme ustedes su opinión al respecto y los voy a leer. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.